Estamos llegando a un momento muy interesante de este estudio. En esta semana vamos a estudiar dos mujeres que son presentadas en el libro de Apocalipsis. Una representa la verdad, la otra representa el error. Así será los últimos días. La verdad, así es la vida cristiana. O estoy en la verdad o estoy en el error. No hay término medio. Vamos a ver cómo eso funciona en este estudio que comenzamos a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo aquí en mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de Escuela Sabática, lección de número 9 con el título Una ciudad llamada confusión. Y antes de comenzar, vamos con el verso para memorizar. Acompañen en pantalla, por favor. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis el capítulo 14, Apocalipsis el capítulo 17, el verso 14. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o error? En la vida cristiana no hay término medio. No hay voy a decidir, no hay pues estoy pensando, estoy considerando. En la vida cristiana, o soy de Cristo o estoy en contra de Cristo. No hay otra opción. El hecho de no decidir, por ejemplo, el hecho de postergar, quiere decir que todavía estoy en contra de Él. Así es de binaria la naturaleza, la vida. Ahora, aquí está la gran belleza que tenemos que entender antes de adentrar a este estudio, que es un estudio muy importante. La verdad, cuando yo estoy en ella, yo entiendo que no es mi deber condenar a mi hermano que está en el error. Mucha gente piensa que al estar en la verdad o conocer la verdad, le da a él el derecho de condenar a su hermano que no está en la verdad. Peor aún, cuando uno piensa que está en la verdad o que le gusta algo o que cree de una manera y que por creer de esa manera se siente en el derecho de condenar y atacar a las personas. La verdad no nos fue dada como un látigo. ¿Entiende lo que digo? La verdad no nos fue dada como un látigo. La verdad nos es dada como una ancla donde yo puedo firmar mi vida. Cristo es la verdad. Él es el centro de la verdad. Cuando hablamos de verdad, no estamos hablando solamente de un cuerpo doctrinario. Es muy importante saber en qué creo. Es muy importante conocer las doctrinas en las cuales fundamento mi fe. Pero por encima de todo eso, deja decir eso de una mejor manera. El centro de todas estas doctrinas es Cristo. Hay un error que cometemos muchas veces, y he cometido ese error algunas veces, de disasociar doctrinas de Cristo. No, Cristo no está por encima de las doctrinas. Cristo no es más grande que la doctrina. Él es el centro de la doctrina. Por eso nuestras creencias siempre tienen que ser cristocéntricas. ¿Me hago entender? Por eso, queridos, esta semana vamos a ver cómo Apocalipsis presenta a una mujer vestida de luz y a una prostituta. ¿Qué representan estas dos mujeres en nuestro sistema de creencias? ¿Cómo podemos no solamente identificarlas, pero más importante que eso, ¿qué puedo hacer para estar del lado correcto de esa batalla? Ojo, el objetivo de esta lección, y usted que es maestro, y me permite aconsejarle a usted que es pastor, a líder de iglesia, el objetivo de esta lección no es apuntar el dedo diciendo,
La prostituta de Apocalipsis es la iglesia A, B o C, es la creencia A, B o C. No, ese no es el objetivo de este estudio. El objetivo de este estudio es asegurarnos de que estamos tomando buenas decisiones y que estamos siguiendo un camino de verdad. Al fin del día, gente linda, lo que más queremos no es saber quién está mal. Lo que queremos es saber, ¿estoy bien? ¿Estoy siguiendo los caminos de Cristo? Mi oración aquí, mientras grabo este tema para ustedes, es que nosotros de verdad elijamos seguir la verdad del Señor. Las enseñanzas bíblicas teniendo a Cristo como el centro, la profecía bíblica teniendo a Cristo como el centro. Si logramos hacer eso, creo que lograremos una gran victoria en nuestra religión y en nuestra vida cristiana. Babilonia. La expresión Babilonia se refiere a confusión. En el libro de Apocalipsis encontramos Babilonia como un sistema falso de adoración. Queridos, miren, voy a decir algunas cosas en esta lección que creo que algunos hermanos tendrán algo de dificultad de entender y espero que usted pueda. Si tiene dudas, mire este video una vez más. El objetivo de esta lección, y quiero enfatizar eso mucho, porque veo muchos hermanos en su buena intención perdidos en el objetivo de Apocalipsis y de sus enseñanzas. El objetivo de esta lección no es apuntar dedos o condenar personas. Es más bien entender qué es lo esencial de la vida en la tierra en estos últimos días. Yo creo que estamos en los últimos días de esta tierra. Creo y oro para que Cristo venga en mi generación, para que yo tenga el privilegio de ver la venida de Cristo. Quiero mucho que este mundo se acabe de una vez, porque viviremos en una tierra tan hermosa, tan buena, ¿sabes? Las promesas bíblicas para mí son muy importantes. Ahora, la lección del día domingo quiere presentar Babilonia como un sistema de adoración pagano. Me parece un poco difícil entenderlo de esa manera, aunque yo sé que el autor de la lección se está preparando para apuntar sistemas. La énfasis del libro de Apocalipsis no está en una denominación o una iglesia, y sí en una situación donde hay gente que adora de verdad y gente que no adora en verdad. Babilonia es una adoración falsa, es una oración confundida, es una adoración corrompida. Cuando la lección habla de sistemas opuestos, que es el título de la lección de domingo, lo que de verdad está hablando es de cómo se confrontan la adoración verdadera a Dios y la adoración falsa. Ojo, porque eso será la tónica no solamente de esta lección, sino de las próximas lecciones también. El enemigo de nuestras almas hará todo lo posible para sacarnos de la adoración a Dios. Y por mucho tiempo en la historia de la humanidad vimos el enemigo atacando al pueblo de Dios. Lo que podemos leer a través del libro de Apocalipsis y a través de la palabra es ver que en los últimos días el enemigo cambiaría su estrategia de ataques para confusión. De ahí Babilonia, confusión. ¿Y cómo quiere confundir? Mezclando verdad con mentira. Tenemos que tener mucho cuidado en estos días de la humanidad a teorías y a doctrinas que mezclan verdad con mentira y están entrando a nuestra vida como algo normal. Quizá ese es el gran punto que la lección debería gastar más tiempo haciendo. Muchos estamos comenzando a caer en la tentación de aceptar el error en nombre de la tolerancia, en nombre del respeto, en nombre del amor a mi prójimo. Yo he escuchado un sinfín de discursos
donde la gente dice, no, el amor al prójimo, hay que respetar, hay que amar. Y gente, obviamente que sí. Es un mandamiento de amar a mi prójimo. Es tan sagrado como guardar el sábado, no matar o no adulterar. Pero el amor a mi prójimo no quiere decir aceptar el error de mi prójimo como si fuera verdad. Yo no le estoy beneficiando en nada a una persona al decirle a ella, no, tu pecado es aceptado porque te amamos. No, el pecado no puede ser aceptado. El pecado debe ser rechazado, a comenzar del pecado en mi vida. Es muy fácil condenar a otras personas, es muy fácil condenar al otro. Lo difícil es mirar al espejo y hacer arreglos en nuestra vida. Cuando yo veo cuestiones de sistemas opuestos, yo tengo siempre que tener en mente la importancia que hay en vigilar mi vida para que mi vida esté de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no puedo permitir que el error entre a mi vida, aunque esté mezclado de caridad. La lección de domingo se enfoca de manera muy fuerte en mostrar que en los últimos días habrán dos maneras claras de adorar. Los que adoran según la palabra de Dios y los que adoran para complacer a todo mundo, complacer a las personas, hacer con que todo mundo se sienta bien y en paz, aceptado, porque pues tenemos que amar y vamos a aceptar a todo mundo con sus pecados. Aceptaremos a todo mundo como están, pero les enseñaremos el camino de la palabra para que ellos en su encuentro con Cristo puedan al fin abandonar su vida de pecado. Al fin, gente, aunque yo creo que en esta tierra jamás llegaremos a ser perfectos, eso no quiere decir que yo no deba luchar y batallar lo máximo para ser lo mejor que yo puedo ser. Yo tengo que esforzarme por ser lo mejor que yo puedo ser. Yo quiero ser el mejor papá y el mejor esposo que puedo ser. Quiero ser el mejor pastor, aunque yo sé que jamás seré perfecto. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende eso? Y queridos, vamos a hablar mucho durante esta lección y las próximas lecciones sobre la importancia de nuestra fidelidad a Dios. Babilonia es sinónimo de confusión, es sinónimo de mentira. Por eso es muy importante estar atento a todo eso. La mejor manera de confrontar la mentira es conociendo la verdad. Yo te desafío a que busques conocer cada día más la verdad de la palabra de Dios. Por eso te invito a que en los comentarios escribas una oración diciendo así: Señor, quiero caminar en la verdad. Escribe eso en los comentarios, por favor. Señor, quiero caminar en la verdad. Cuando yo escribo esto, esa será mi oración del día, donde estaré comprometiéndome con Dios a caminar en la verdad según la palabra de Dios la enseña. Cuando yo camino en la verdad, yo estoy protegido de todas las mentiras que puedan ser tiradas encima de mí. El vino es una bebida fermentada. En la Biblia, la fermentación, el fermento, cuando usado de manera simbólica, se refiere al pecado. En el libro de Apocalipsis, dice que muchos que se juntarán a la prostituta de Apocalipsis estarán bebiendo de su vino. Eso quiere decir, en lenguaje profético figurado, que estarán participando de sus falsas enseñanzas. Cuando estudio esta lección, lo que más me llama la atención es cómo hay gente que en nombre de las buenas intenciones se apega a falsas enseñanzas. Me gustaría decirle a usted de que en mi iglesia, la Iglesia Adventista, todas nuestras enseñanzas, toda nuestra estructura, toda nuestra manera de dirigir nuestra iglesia es perfecta y sin fallas. Me gustaría decirle esto a usted. Infelizmente eso no es verdad, a comenzar por un servidor. Yo soy pastor de esta iglesia y yo sé de mis fallas y de mis errores. No existe en esta tierra un sistema perfecto. Yo creo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por eso no solamente soy pastor de ella, como soy miembro de esta iglesia. Creo en la bendición de esta iglesia, creo en la misión de esta iglesia. Y he dedicado los 26 años últimos de mi vida como ministro de esta iglesia
Soy hijo de pastor, así como mi esposa, y nos hemos dedicado a esta iglesia. Pero yo sé que el hecho de que amo a mi iglesia y creo en mi iglesia, yo sé que eso no hace de mi iglesia una iglesia perfecta. Sé de sus fallas, sé de sus errores y ya he visto muchas de estas fallas. Incluso tengo la tristeza de haber participado de algunas de ellas. Como me gustaría decir que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida fueron perfectas y correctas. El punto aquí es este. Cuando hablamos del vino de la ira, cuando hablamos de abrazar el pecado y las mentiras, vuelvo y repito, es muy fácil acusar y decir, mira, esta iglesia, porque cree de esta manera, está abrazando la prostituta de Apocalipsis. Esta iglesia, porque vive de esta manera, está abrazando las enseñanzas de la prostituta, está abrazando, tomando el vino de prostitución. Bueno, eso es muy cómodo y muy fácil. No hay nada más cómodo y fácil en la vida que acusar a las personas. No por otra razón el diablo ha elegido ese camino. Por eso él es el acusador. Te voy a decir una cosa. Tenga mucho cuidado en darle oídos a gente que a todo le encuentra problemas. Que acusa a todo mundo, que dice que la iglesia está corrompida, que los pastores están corrompidos, que todo el mundo está corrompido. El único santo es Él. Tenga mucho cuidado, porque una de las cosas que he aprendido en mi ministerio y en mi vida es que la mejor manera de esconder nuestras fallas es tirándole piedra a los demás. La lección del día lunes va a mostrar cómo las mentiras van entrando a la iglesia, a las iglesias y arraigándose en su estructura más básica. Una cosa que yo creo, maestros, pastores, líderes, hermanos y hermanas, que deberíamos hacer en el estudio del día lunes es preguntarnos, ¿cómo está mi iglesia? ¿Cómo es la dirección de mi iglesia? ¿Cómo está la organización de mi iglesia local? Yo he encontrado muchos hermanos y hermanas que piensan que su misión es atacar a la asociación. Yo trabajo en una asociación y por veces nos calentamos con la gente de la unión que también hablan de la gente de la visión. Siempre encontramos un culpable, ¿no es cierto? Ahora, ¿será que no valdría la pena al estudiar esta lección, y me escuchará repetir eso varias veces, ¿será que no valdría la pena dar una miradita, por ejemplo, a nuestra junta de iglesia? ¿Será que la junta de mi iglesia está tomando las decisiones según la voluntad de Dios o porque a media docena de los que hablan más alto les gusta esa manera de ser, de pensar, de decidir? Yo he visto ya en diálogos con líderes de iglesia, ya he escuchado frases del tipo, quien manda aquí soy yo. Yo soy el líder de esta iglesia antes de que usted... Yo me acuerdo una vez, un hermano me dijo, pastor, antes de que usted naciera, yo ya estaba liderando esta iglesia. Usted a mí no me diga cómo hacer las cosas. ¿Será que estamos escuchando la voz de Dios? ¿Será que estamos permitiendo de verdad la influencia del Espíritu Santo? ¿Será que esa manera de actuar en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, no está llegando a ser una manera de beber el vino de la ira de la prostitución? Yo creo que valdría la pena hacer esas preguntas de manera honesta y buscar corregir nuestra manera de ser. Yo creo que todos nosotros podemos mejorar, a comenzar por mí. Y si nos dedicamos a mejorar, yo creo que al fin quien gana es la predicación del Evangelio. Y queridos, que sufra yo o que sufra usted, pero que la predicación del Evangelio no sufra jamás. Valdría la pena pensar sobre eso. La figura de esta prostituta del libro de Apocalipsis es asustadora. Ella trae misterios escritos en ella y la lección del día martes llama a esos misterios de la Gran Babilonia. Vamos a intentar entender y descifrar eso un poco para saber a dónde exactamente vamos a llegar. Ojo aquí, gente. La Gran Babilonia es presentada como un sistema, en la lección, como un sistema religioso corrompido. Vuelvo y repito.
Tenemos que tener mucho cuidado con por veces esa, y voy a usar esta palabra, es nuestra obsesión con algunas cosas. Una de las obsesiones muy comunes en el adventismo es apuntar el dedo y condenar a algunas personas, algunos blancos muy específicos. Yo sé que mi manera de decir las cosas por veces le asusta a algunos, y algunos llegan a sentirse molestos porque les gustaría que yo aprovechase esta plataforma para comenzar a tirar piedras y atacar a gente, cosa que yo jamás voy a hacer. Pero quiero leer una cita de esta lección del día martes escrita por el pastor Mark Finley, que creo que valdría la pena considerar. Puede usted acompañar esa lectura en pantalla. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor y no la violencia. Y aquí está exactamente lo que me preocupa. Es muy fácil para nosotros agarrar algunos errores que se cometieron en la historia y con esos errores condenar toda una población mundial. Y no piense que estoy defendiendo porque creo que están correctos. No, no es eso. Vuelvo a repetir, y es algo que es muy importante que quede claro. Yo creo en las enseñanzas adventistas del séptimo día, soy pastor de esta iglesia. Pero creo que nosotros tenemos que tener la habilidad de cuestionar y interpretar, criticar todo lo que se nos dice. Las interpretaciones que son presentadas aquí tienen su razón de ser, pero también deberían ser aplicadas a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de, al buscar condenar otras iglesias, olvidarnos de mirarnos al espejo y corregir nuestros propios errores. Lo que el doctor Finley escribe aquí tiene razón. Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas. ¿De qué está hablando? Está hablando de mezclar verdad con mentira, está hablando de traer a las enseñanzas doctrinas que no tienen fundamento bíblico, está hablando de traer adentro del cuerpo de la iglesia enseñanzas que no son encontradas en la Biblia y son encontrados solamente fuera de la Biblia a través de tradiciones, de costumbres o qué más quiera que sea. Si no es bíblico, si no está claro en la Biblia, entonces no debería ser parte de nuestra vida. Ahora, antes de tirarnos piedra a todo mundo, ¿por qué no damos una miradita a nuestra manera de ser y de creer? ¿Será que hoy día como adventistas estamos 100% bíblicos? ¿Estamos manejando nuestra religión basado en la Biblia, como la Biblia enseña? Te voy a hacer la pregunta para que tú puedas pensar y considerar, teniendo en cuenta no la conferencia general o la unión, la asociación, no, teniendo en cuenta tu propia iglesia, tu localidad, tu junta de iglesia. Las últimas decisiones que tomaron fueron basadas en la Biblia o fueron basadas en el que habló más fuerte, más alto, o porque un grupo se unió en contra del otro grupo de la junta de la iglesia. ¿Te das cuenta de dónde quiero llegar? Esta lección es vital para nuestro crecimiento como pueblo, como iglesia. Estamos muy confortables en el hecho de que guardamos el sábado y de que por eso, por veces nos portamos como si fuéramos mejores que los demás. Pero valdría mucho la pena, de verdad, valía mucho la pena que aprovecháramos para evaluar de manera honesta. ¿Será que yo
y mi iglesia, mi comunidad local, mi grupo, mi iglesia organizada, mi compañía, ¿será que estamos actuando bíblicamente? ¿O será que estamos actuando, estamos tomando decisiones basadas en lo que a nosotros nos parece más correcto? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? El sistema religioso que se presenta aquí como la falsa Babilonia tiene que ver con enseñanzas que no son bíblicas, con maneras de decidir basadas en lo que nos gusta y en lo que nos parece mejor. Y permítame decir eso, tenemos que tomar el cuidado de que nosotros, en el afán de condenar a los demás, no estemos cometiendo los mismos errores. Quizá nuestra doctrina esté 100% bíblica. Y creo en la doctrina adventista del séptimo día. Pero ¿será que nuestro procedimiento está bíblico? Yo guardo el sábado y soy vegetariano, pero mi manera de tratar a mi familia está bíblica. Mi manera de tratar a mi esposo, a mi esposa, es bíblica. Mi manera de lidiar con mis vecinos, con mis amigos, es basada en la palabra de Dios. El comentario que usted quiere dejar ahora en mi video, ¿será que esa es la manera que Dios esperaría que usted reaccionara? A mí no que me divierta, pero me muestra la falta de lógica que hay en la vida de algunas personas que participan de mi canal. Me llama la atención cómo algunos me tienen una rabia, pero no dejan de mirar mis videos. Usted es muy bienvenido a estar aquí, pero si le hace mucho daño mirar videos, gente, pues apriete el botón de dejar de seguirme, pues, y no vea, porque le estoy haciendo daño a usted, ¿no es cierto? Pero yo veo algunas personas que me insultan, que me atacan, que atacan a mis hijas, que atacan a mi esposa, atacan mi ministerio, pero lo hacen en el nombre de la fe. ¿Será que la manera de escribir es bíblica? ¿Será que la manera de insultar lo aprendieron en algún pasaje bíblico? ¿Te das cuenta de dónde quiero llegar? La Babilonia que se presenta en Apocalipsis puede que sea un sistema de religioso oficial que conocemos. Puede ser. Pero ¿qué tal si esa manera babilónica de vivir es la manera que estamos viviendo nosotros? ¿Estaría yo mejor que el sistema por eso? Eso es el punto, ese es el punto que yo quiero que usted piense. Que cuando usted mire a su alrededor, usted considere, mi manera de ser es como la mujer vestida de luz o como la prostituta de Apocalipsis. Ese es un mensaje duro que tendríamos que considerar de manera muy seria. Como ya les dije, muy pronto en mi canal vamos a crear un segundo canal donde voy a dar clases muy detalladas sobre temas bíblicos, y una de las clases que estoy preparando es el libro de Apocalipsis, donde incluso me estoy sentando con maestros de Apocalipsis de nuestros seminarios para sacar más información y traerlas a ustedes. Mi punto en esta lección es, valdría la pena que usted considere eso, que lo que estoy diciendo, mirándose al espejo y pidiendo, Señor, ayúdame a vivir de manera bíblica y correcta para dar honra y gloria a tu nombre. Permíteme comenzar este estudio leyendo una cita que está aquí en la lección. Acompañe en pantalla, por favor. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. Para mí está clara una cosa. Es urgente un llamado al compromiso con la palabra, con la Biblia, con la verdad. Nuestro compromiso, gente, no es con atacar, no es con golpear o tirar piedras. El Evangelio nunca se trató de atacar e insultar. Nuestro compromiso es con la verdad, con la Biblia, con la palabra. Que esa verdad, que la Biblia, que la palabra, sea la regla de mi manera de ser, de mi vida, donde yo tenga condiciones de aplicar todas esas enseñanzas a lo que yo soy, a cómo vivo, a cómo estoy.
Me preocupa cuando nosotros usamos la Biblia para corregir la vida de todo mundo mientras nuestra vida está hecha desastre. A eso nosotros llamamos de hipocresía. ¿Sabes quién fueron llamados de hipócritas en la Biblia? Los fariseos, a quien nos gusta condenar. Pero ¿qué tal si al mirarnos al espejo de la verdad nos damos cuenta que los hipócritas somos nosotros? En los últimos días, la diferencia entre unos y otros será: ¿soy fiel a la verdad? ¿Soy fiel a la palabra? Vuelvo a repetir, la Biblia no tiene que ser reescrita, la Biblia no tiene que ser reinterpretada. El pecado es pecado, el pecado sigue pecado. No importa cuánta gente esté practicando el pecado es pecado. No importa qué tan impopular sea decir que el pecado es pecado. No importa qué tan políticamente incorrecto sea decir esto está mal. Si la Biblia dice que este es el camino y que este otro camino es malo, él será malo, no importa cuántas veces uno quiera reescribir o quiera reinterpretar una porción de la palabra de Dios. La verdad se mantiene y es la misma desde el comienzo. El llamado que se nos hace es a la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a lo que enseña la Biblia. Y queridos, la Biblia es un libro amplio que nos enseña una manera buena de vivir. El pastor Robert Costa tiene una frase que a mí me gusta mucho. Son una serie de videos que él hace que se llama Una mejor manera de vivir. La Biblia tiene esa mejor manera de vivir. Y yo debería pautar mi existencia y mi vida por esa mejor manera de vivir. Es así que yo debía portarme, es así que yo debía buscar ser. El problema, uno de los problemas es que nosotros nos acostumbramos a llamar todo lo que no es espejo de feo. Te explico. Hay una música popular brasilera donde el autor dice, Narciso dice que todo lo que no es espejo es feo. Hay una historia de Grecia antigua donde había el príncipe Narciso, que se le tiró una maldición, que él se enamoraría de su propio rostro. Entonces sus padres siempre le escondieron los espejos, hasta que un día en una guerra él cayó y se quedó mirando a un charco y pudo ver su reflejo, y ahí quedó hasta que se lo mataron. De ahí viene la expresión narcisista. Hay gente que son narcisistas espirituales. Si algo no le gusta, es pecado. El fútbol no le gusta, entonces el fútbol es pecado. Comer carne no le gusta, pues comer carne es pecado. Salir y escuchar una música de mariachi no le gusta, entonces escuchar música de mariachi es pecado. Que mirar una novela no le gusta, pues mirar novela es pecado. A nosotros nos gusta llamar pecado todo lo que no nos gusta. No me gusta un estilo de música en la iglesia, pues es pecado. Ahora, tenemos que tener cuidado en nuestro llamado a la verdad y nuestro deber con la verdad. Cuando Dios me llama a la verdad, me llama para que yo viva según la verdad y no para que yo use este llamado para comenzar a criticar, acusar y atacar a las personas. Vuelvo y repito, la vida religiosa es una vida de autoconocimiento, donde yo conozco a Dios, donde yo recibo de Dios y voy mejorando, voy corrigiendo, voy ajustando lo que yo tengo de malo en mi vida. Pastor, pero Elena de White dice que deberíamos llamar el pecado por su nombre. Sí, claro, ella tiene mucha razón. Pero no es que tú tienes que llamar el pecado de tu vecino, no. Tú tienes que mirarte al espejo y llamar tu pecado por su nombre. Porque vuelvo a decir, es fácil llamar el pecado del vecino de pecado. Pero cuando es mi pecado, siempre hay una buena justificativa para eso. Si yo quiero crecer, si yo quiero mejorar, si yo quiero caminar en el camino de la verdad, yo tengo que estar dispuesto a permitir que esa verdad corte mi carne si es necesario para hacer los arreglos que hay que hacer, para hacer los ajustes que hay que hacer.
Y querido, este es el llamado de la palabra, este es el llamado del mensaje, que volvamos a querer vivir una vida según la palabra de Dios, de manera correcta y verdadera. Y yo, querido amigo, te invito a que vivas esa vida, que busques vivir la palabra de Dios, que busques vivir de la manera correcta como enseña la palabra de Dios. No importa lo que los influencers de internet digan, no, que tenemos que reescribir, tenemos que ser más amables. Tenemos que ser amables, tenemos que ser respetuosos, pero jamás tirando la verdad por tierra. La verdad siempre prevalecerá. Y valdría la pena buscar, pedirle a Dios, Señor, ayúdame siempre a estar en la verdad. Babilonia fue una de las principales ciudades de la antigüedad, pero Babilonia desapareció. No quedó nada. Los medos y persas destruyeron Babilonia completamente. Esta mañana, incluso antes de grabar esto, estaba hablando con mi hija sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Y una de esas maravillas fueron los jardines suspendidos de Babilonia. Tristemente no tenemos ninguna foto, ninguna pintura. Tenemos creaciones de cómo hubieran sido esos jardines. Babilonia fue completamente destruida. El autor de la lección pone como principal razón para la destrucción de Babilonia su idolatría. Puede ser. No me arriesgaría a afirmar categóricamente que fue así, pero sí lo que sabemos en la historia universal, en la historia del mundo, es que los reinos vienen y salen, y el único reino que permanecerá por siempre será el reino de Dios. Todos los demás reinos pues, van a desaparecer, incluso el pueblo de Israel ya no, casi fue desaparecido. Ahora, el autor hace una relación de la idolatría babilónica con las idolatrías de la prostituta de Apocalipsis, intentando identificar una religión que se dedique a la idolatría. Bueno, vuelvo a repetir, es muy fácil querer encontrar lugares para tirarle piedra y decir, lo que ustedes hacen está mal. Claramente la adoración a ídolos está condenada según la palabra de Dios. Éxodo 20 es muy claro al decir que no deberíamos hacer imágenes de escultura y no deberíamos adorar esas imágenes. En la tradición cristiana, la adoración a imágenes entró más o menos por la conversión de Constantino, cuando entraron muchas prácticas paganas. La adoración a imagen no es algo que vino de la iglesia apostólica, y sí de costumbres paganas, y acabaron entrando a la iglesia. Y hasta hoy día tenemos varias denominaciones cristianas que usan de imágenes como manera de adoración. Quizá la más famosa de ellas sea la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene sus santos, que tiene sus santos, sus estatuas, sus ídolos, qué sé yo, ¿no? Ahora, gente, y aquí creo que es donde tenemos que profundizar la conversación. El gran pecado de la idolatría no es algo que depende solamente de estatuas. Las estatuas son una forma de idolatría y no deberían ser parte de nuestra adoración. No deberíamos orar a estatuas o santos. La Biblia es muy clara en eso. La Biblia es muy clara al decir que mi oración es, mi único intercesor es el Señor Jesucristo. No es ninguno de los santos, no es ninguna de las vírgenes, es solamente el Señor Jesucristo. Él es mi intercesor y con Él tengo más que suficiente. Ahora, hablemos de idolatría. ¿Será que en nuestra vida hay algún ídolo? ¿Estamos nosotros idolatrando a alguien o a algo? Me he dado cuenta que hay un ídolo que todos nosotros cargamos, que es el ego, la egolatría. Todo lo que me gusta, sí. Lo que no me gusta, no. La comodidad humana, la búsqueda del yo, ha sido la gran idolatría que ha entrado al seno de la iglesia.
Por ejemplo, usted. ¿Cuántos de ustedes que me están mirando aquí, por ejemplo, abandonaron su hogar o se divorciaron porque no estaban felices? Yo he escuchado varias personas que me dicen, pastor, pues yo no estaba feliz, no estábamos más felices, entonces decidimos separarnos porque de esa manera vivimos bien. Mi felicidad, mi felicidad. Los hijos, los votos, todo a un lado en nombre de la felicidad. La egolatría llegó a ser la gran idolatría del mundo moderno. Los likes de internet son una manera de afagar el ego. Las fotos que se postean, todo por el ego. A ver quién me dio like. Yo ya he visto muchachos jóvenes peleándose de que por qué no me dio like, de por qué me prometiste que ibas a dar, como si esa fuera la cosa más importante de la vida. Una enfermedad entre personas, a ver quién tiene más seguidores, quién tiene más likes, quién tiene más... La obsesión por sermos relevantes es una egolatría, es una idolatría que está destruyendo el pueblo. Pero hay muchas otras cosas que la gente idolatra, pues su cónyuge, su iglesia, su trabajo, su equipo de fútbol y muchas otras cosas. ¿Qué es un ídolo? Para que usted pueda ver si usted está idolatrando a algo o no. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre yo y mi adoración a Dios. Si mi adoración a Dios es interrumpida por algo o por alguien y le doy prioridad a ese algo o a ese alguien en función de Dios o de la palabra, eso pasa a ser una idolatría. Entonces sí, las estatuas y los ídolos no deberíamos adorarlos. Pero el hecho de que yo no ore a una estatua de madera o de barro o de fierro no quiere decir que yo no soy un idólatra. ¿Entiende lo que digo? Por eso, querido, una vez más el llamado es a mirarnos al espejo y considerar de verdad, ¿estoy siguiendo por los caminos de la verdad? ¿Estoy siguiendo lo que Dios me ha pedido? Vale la pena pensar sobre eso. Dos mujeres, una mujer vestida de luz y una mujer vestida de prostitución. Eso significa un sistema puro contra un sistema corrompido. Pero más que eso, eso significa la batalla entre la verdad y la mentira. Y en la batalla entre la verdad y la mentira, muchos somos engañados. Nunca fue tan urgente nuestra búsqueda por la verdad. El objetivo de esta lección, vuelvo a repetir y he enfatizado mucho durante este estudio, no es atacar a nadie. No gaste tiempo en su clase de escuela sabática diciendo, ves que esta lección muestra, desmascara a la iglesia A, B o C. Ese no es el objetivo. El objetivo es llamarnos la atención a todo el esfuerzo que el diablo está haciendo por sacarnos de la verdad y llevarnos a la mentira. Y nuestra necesidad de aferrarnos más y más a la palabra de Dios. Por eso que cuando usted busque un estudio bíblico sobre un tema bíblico, busque un estudio donde el predicador le llene de textos bíblicos. Estos días alguien me mandó un video, ¿no? Mire aquí, pastor, que este pastor lo está contradiciendo a usted. Está bien, comencé a mirar. Y es interesante que el predicador dice así, les voy a mostrar hoy día en la Biblia cómo algunos están equivocados. Y en su mensaje leyó como 15 citas del Espíritu de Profecía y un texto bíblico. ¿Me mostró en la Biblia que estoy equivocado o me mostró en las citas del Espíritu de Profecía que a él le parecen? Las 15 citas del Espíritu de Profecía que me mostró ese caballero, pues yo puedo mostrar otras 15, 20 que defienden lo que yo creo. Así que, si no está en la Biblia, si no tengo condiciones de mostrar en la Biblia, entonces no puedo llamar de bíblico. Nuestra necesidad más grande hoy día es volver a escudriñar
la Biblia, conocer la palabra, volvernos a ser llamados el pueblo de la Biblia, volver a tener un conocimiento correcto de la Biblia para que mi vida pueda ser la gran predicación que hago, para que mi vida pueda alcanzar a las personas, para que mi vida pueda impactar y transformar a todos aquellos que se relacionan conmigo. Querido, todos ustedes se relacionan con mucha gente. Y me arriesgo a decir que la gran mayoría de ellos, la única cosa que saben en relación a tu religión es que guardes el sábado o que no tomas. ¿No cree usted que eso es muy poco? Me arriesgo a decir de que no estamos viviendo tanto la verdad para impactar a la vida de esas personas. Así que mi desafío a usted al terminar este estudio es: volvamos a la palabra, volvamos de verdad al estudio de la Biblia, al estudio de la palabra de Dios, y apliquemos esa verdad en nuestra vida, para que estemos siempre del lado de la verdad, buscando siempre conocer más, para acercarme más a la verdad de Dios. Yo creo que esta, como dice mi amigo Pastor Robert Costa, es una muy buena manera de vivir. Querido, te desafío y te animo a buscar más en la palabra de Dios. ¿Está bien? Mira, gracias por haber llegado. De verdad, es siempre un gusto compartir con usted. Si no se suscribió a mi canal, hágalo. Nos ayuda mucho que marque ahí que le gustó el video. Todo eso es muy importante. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos vemos en los otros videos aquí en mi canal. Y espero que siempre esté en paz y con la bendición de Dios. Cuídense mucho. Chao.